Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Oremos. Amén. Padre, te pido que le dé libertad a tu siervo en el púlpito. El Señor es ese Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Llene tu siervo con el Espíritu Santo, y que la palabra no venga solo en palabra, pero con poder y en el Espíritu Santo y con mucha seguridad. Que llene cada creyente con el Espíritu para escuchar. Te pido que ilumine nuestras mentes y corazones esta noche. Si hay un creyente enfriado que se ha apartado de Dios, que regrese esta noche y decida servir al Señor. Te pido, Padre, si hay un inconverso, que sea convencido por el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Y te pido que se arrepiente de sus pecados y confíe en Cristo como Salvador personal. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hubo un hombre que antes de tener hijos tenía 6 teorías de cómo criar los niños. Después de tener 6 hijos, no tenía ninguna teoría de cómo criar a los niños. Había un humorista en los 1800 que se llamaba Mark Twain. En aquel tiempo se llamaban humoristas, hoy en día comediantes. Pero Mark Twain dijo en broma que las cosas en cuanto a criar a los niños andan bien hasta que tengan 13 años. Después de 13 años hay que meterlos en un barril y clavar la tapa al barril y alimentarlos por un hoyo, ¿verdad? Cuando lleguen a los 16 años, tapar el hoyo. Ahora, ustedes saben que cuando niños en una guardería o en una sala están en una alfombra jugando con sus juguetes, hay varios niños de 2, 3, 4 años y están jugando con juguetes. Ellos tienen ciertas leyes de propiedad acerca de esos juguetes. Y permíteme leer las leyes de propiedad acerca de los juguetes de niños de 2, 3 y 4 años. Estas son las leyes. Si me gusta, es mío. Si está en mi mano, es mío. Si me lo quitas, es mío. Si lo tuve hace un rato, es mío. Si se parece al mío, es mío. Si lo vi primero, es mío. Si está roto, es tuyo. Y el contexto de los versículos que leí esta noche, ahí tenemos la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5, 18. Esa es la clave para todas las relaciones interpersonales en el contexto, sea entre esposo y esposa, entre hijos y padres, entre patrón y entre empleados. El secreto es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, o controlados por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una opción, es un mandamiento, ser llenos. Amén. Y el verbo realmente es continuo, es un mandamiento, pero el verbo es continuo, ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Amén. Y no es solo para misioneros, pastores y diáconos, es para todo miembro de la iglesia neotestamentaria, de ser lleno del Espíritu Santo.
Entonces vemos en Colosenses 1:29 que en nuestro propio poder no podemos llevar a cabo los mandamientos de Dios. Ahí dice la palabra de Dios, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, no tu potencia en la carne, pero la potencia de Él. Y dice, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Y después en Filipenses 2:13 lo mismo, Dios suple el poder por medio de nosotros. Dios nunca hará una obra a través de ti hasta que haga una obra dentro de ti. Y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, o sea, las ganas, el deseo de hacer algo, como el hacer para su buena voluntad. Amén. Y ese lo hace por medio de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, sumisión aquí es necesaria. Y si uno está sometido al Espíritu Santo, vamos a estar sometidos unos a otros, como lo pide la Escritura. En versículo 21, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. 58 veces hay mandamientos y obligaciones y privilegios y responsabilidades en la palabra de Dios, y 58 veces en el Nuevo Testamento dice unos a otros. Y aquí someteos unos a otros. La esposa que está llena del Espíritu Santo está en versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Los maridos que están llenos del Espíritu Santo, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Hijos que están llenos del Espíritu Santo, 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y padres que están llenos del Espíritu Santo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y admonestación del Señor. Amén. Cuando uno desobedece, le da lugar al diablo. Cuando el profeta Samuel redarguió a el rey Saúl por no obedecer estrictamente el mandamiento referente a los amalecitas, dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es el ocultismo, es estar involucrado con Satanás. Y como pecado de adivinación es la rebelión. Desobediencia significa que Satanás está en control de ti. Hubo una esposa, y recuerda, en Costa Rica, que dejó a su esposo cuando no debería haberlo dejado. Se fue enojada por un tiempo, y cuando estaba en la casa de sus padres en la recama, sintió la presencia de Satanás. ¿Por qué? Porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Entonces vemos aquí que en este pasaje, y ustedes tienen su bosquejo ahí, Pablo nos da principios que garantizan una relación piadosa entre padres e hijos. Para los hijos deben estar totalmente comprometidos a la obediencia. Los padres deben estar totalmente comprometidos con la supervisión de sus hijos. Vamos a comenzar con las obligaciones de los padres. Totalmente comprometido a la obediencia. Obediencia es la fundación del hogar, y el hogar la fundación de la iglesia y de la sociedad. Según va el hogar, así va la iglesia y va la sociedad. El 95% o más de los adolescentes en Chicago que están matando y violando y asaltando no tienen un padre en el hogar. No hay padre, es madre soltera. Y entonces
vemos que en Romanos 1:30 que la decadencia o la degeneración de la civilización gentil incluye las siguientes clases de personas: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y notes, desobedientes a los padres. Y cuando va a 2 de Timoteo 3 para ver las características que van a prevalecer al título de rapto en los últimos días, vemos en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y note, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿verdad? Ingratos, impíos, desobedientes a los padres, se caracteriza esta era. E incluso ahora en las escuelas, muchas escuelas en los Estados Unidos de Unión Americana, si un niño quiere ser una niña, ya puede, él es su propia autoridad, él hace la decisión sin consultar a los padres y le ofrecen cirugía para que lo lleve a cabo. ¿Verdad? ¿Qué blasfemia estamos viviendo en estos últimos días? Ahora, ¿por qué los niños deben obedecer a sus padres? No tienen su bosquejo ahí, porque es un principio de moralidad, porque esto es justo. La moralidad, ¿verdad?, es lo necesario. La moralidad nos salva, pero es necesario para el orden civil. Y la moralidad hoy es relativa. Te van a decir en la escuela o en la prepa, en la universidad, bueno, eso es pecado para ti, pero no es pecado para mí. No hay malo y bueno, es la actitud. Y padres tienen más sabiduría y conocimiento que sus hijos. Incluso en Colosenses 3:20 dice: hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo y agrada al Señor. Y los padres los trajeron a este mundo y los criaron. Y yo no soy de esa filosofía que un niño de 6, 8, 10, 12 años puede hacer decisiones importantes que van a afectar su vida, y los padres no tienen nada que ver con eso, que debe vivir sometido a la autoridad de sus padres. Pero en el sistema socialista, comunista, educativo, están diciendo los padres no se metan con sus hijos. Nosotros nos vamos a encargar de educar a sus hijos. Pero te voy a decir algo, no es educación, es lavado de cerebro, ¿verdad? Es indoctrinación lo que están haciendo en las escuelas. Ahora, entonces, ¿por qué totalmente debe haber obediencia? Porque hay una promesa asociada con la obediencia. Note el versículo, es el primer mandamiento con promesa. Miren Éxodo 20:12, en los 10 mandamientos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios no asoció ninguna promesa con los primeros 4 mandamientos. Este es el primer mandamiento con promesa en los 10 mandamientos. No creo que uno debe ser tan estricto de limitar la promesa al judío del Antiguo Testamento. No toda la Biblia fue escrita a nosotros. 80% de la Biblia fue escrita al judío. No toda la Biblia fue escrita a nosotros, pero toda la Biblia fue escrita para nosotros. Amén.
Y, por ejemplo, en 1 Corintios 10:6, no tienen que buscarlo, las cosas que pasaron en el desierto fueron nuestros ejemplos, ¿verdad? Fueron para ejemplos. Y 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil, que incluye todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué deben obedecer a los hijos? Porque provee protección del daño, para que te vaya bien. Si tú no sabes rendirle cuenta a otra persona, nadie te va a rendir cuentas a ti cuando tú estés en autoridad. Obedecer, siempre obedezca al que está sobre de ti, si quiere la obediencia de los que están bajo a tu cargo. Y la actitud entre tantos niños y jóvenes, yo mando pero nadie me manda, es arrogancia diabólica. ¿Por qué obedecer? Porque te promueve una larga vida, seas de larga vida sobre la tierra. Si contribuyes a la armonía y paz de su hogar, tendrás un refugio. Cuando yo veo, por ejemplo, un hombre en una iglesia que no quiere obedecer a su pastor, te aseguro que durante la niñez él aprendió a ser desobediente. Y simplemente es niño, solo es un niño con edad de adulto y todavía está en la misma. Entonces, ¿por qué totalmente comprometido a la obediencia en cuanto a los niños? Porque es un principio de moralidad, porque hay una promesa de verdad, porque esto es justo, porque hay una promesa asociada con la obediencia, es el primer mandamiento con promesa, porque provee protección del daño para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque te promete una larga vida, seas de larga vida, ¿verdad?, sobre la tierra. Ahora vamos a ver a los padres. ¿Por qué los padres deben estar totalmente comprometidos a la supervisión? Y vamos a regresar a Efesios 6:4, que dice: y vosotros padres, que incluye el padre y la madre, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los niños deben ser criados por ustedes con la vara en una mano y la Biblia en la otra mano. Amén. Con la Biblia en una mano y con la vara en la otra mano. Amén. Con amor. Ahora, quiero hablarle a los padres aquí, los padres de todos los niños. Ustedes tienen reglas en su hogar, pero reglas, aquí está una fórmula para el desastre en el hogar. Reglas sin relación produce rebeldía. Reglas sin usted desarrollar una relación de amor y animar a sus hijos y ganar, ¿verdad?, ese afecto que deben de tener, esa paciencia. Reglas sin relación produce rebeldía y deben tomar eso en cuenta. Es muy fácil en un hogar poner aquí, estas son las reglas de este hogar. Sí, pero estás tratando de desarrollar una relación con ese niño. Por cada vez que dices no, diga sí 10 veces. Diga no en contexto de mucho sí. Y ¿sabe lo que pasa? Es cuando uno maltrata a un hijo o una hija, la imagen que arroja el padre o la madre, la imagen que está emitiendo, esa imagen se sobreimpone a Dios, y Dios, su hijo cree que Dios es igual a usted, injusto.
que provoca a ira, que Dios provoca a ira, que Dios desalienta también. Entonces la imagen que un niño tiene de su papá o mamá sobreimpone esa imagen a Dios, y Dios es así porque así son mis padres. Y por eso tienes una responsabilidad sagrada de no mal representar a Dios. Amén. Necesitan porristas y no criticones. Sí, hay que corregirlos, pero miren, hay algunas cosas que un padre nunca le debe decir a su hijo. Por ejemplo, no sirves para nada, o nunca vas a lograr nada, solo vas a ser un fracaso en la vida. ¿Cuántos padres, ¿verdad?, le han inculcado eso a sus hijos? Y el hijo dice, ok, si yo soy fracaso, esto va a ser profecía de que automáticamente se va a cumplir en mí. Soy un fracaso, ¿verdad? ¿Cuántas madres en un momento de ira no se han aguantado el genio y dicen a una hija, ojalá nunca te hubiera parido? Y sí lo han dicho en un momento, y si no lo han dicho el equivalente o algo que se parece a eso. Porque te tuve, etc. ¿Verdad? Y padres destruyen a sus hijos moralmente, espiritualmente, ¿verdad? Y en Colosenses 3:20, que ya habíamos visto eso, pero lo repito de nuevo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Desalienten en lenguaje original significa apagar el fuego. O sea, lo estás oprimiendo de una manera que lo desalientas, que le quita la motivación, está matando el ánimo de esa criatura. Algunos niños nunca han oído las palabras de sus padres, si tú puedes. Nunca han oído, yo creo en ti, o Dios te quiere usar. Y en los últimos meses he leído las biografías de algunos grandes misioneros y predicadores y hombres de Dios, y era la madre o el padre desde pequeño le ha inculcado, Dios te quiere usar, Dios te va a usar. Amén. Un día, Dios va a hacer algo contigo, y el niño lo creyó. Amén. Amén. Y entonces, ¿por qué debemos, como padres, estar totalmente comprometidos a la supervisión? Porque a causa del principio del desánimo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no provoquéis hijos a ira. Una manera de provocar hijo a ira, uno siempre castiga a un hijo y no castiga al otro. O por algo muy grande, ¿verdad?, le haces así en la mano a un hijo, y al otro hijo por algo pequeño lo medio matan, ¿verdad? O hay parcialidad en el hogar, como hubo entre Jacob y Rebeca. Eran padres muy malos, muy parciales, ¿verdad? Entonces, note por qué debemos estar totalmente dedicados a la supervisión, porque por el principio de diligencia, ahí está en su bosquejo. No seas, dice, sino criarlos. Es algo activo, es algo proactivo, más bien. No seas pasivo, que siempre estás apagando fuegos. Vea el futuro, vea hacia dónde va ese niño, y ve cuando él tiene cierta tendencia o propensidad, se inclina hacia cierto lado. Usted debe ver de antemano, ¿verdad?, para tomar acción. Por ejemplo, en Proverbios 22:3 dice ahí, el avisado ve el mal y se esconde. En mi versión en inglés dice, el avisado de antemano
de antemano ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Nota el 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, sea activo. Los padres deben desarrollar a sus hijos espiritualmente. ¿Cuándo ha sido la última vez que tienes un devocional con tus hijos? Que papá y mamá y los hijos se reúnen alrededor de la palabra de Dios y leen la Biblia y oran y tú los enseñas. Mentalmente se deben desarrollar. Y sabe, las cosas si siguen poniéndose peor y peor en las escuelas, es mejor homeschooling. O si padres tienen el recurso, meterlo en una escuela cristiana, o por lo menos homeschooling, que es mejor que lo que están haciendo en la escuela. ¿Saben lo que están haciendo en la escuela con una niña como esa niña ahí de 6 años? Le están diciendo a cuál baño quieres ir. Tú no tienes que ir al baño de las mujeres, puede ir al baño de los niños. ¿Te sientes como mujer o te sientes como hombre? ¿Eres mujer atrapada en cuerpo de hombre o hombre atrapada en cuerpo de mujer? Si tú quieres cambiar de sexo, puede, y te proveemos, ¿verdad?, una consulta con el médico, un médico de la Secretaría de Educación. Y no le diga nada a tus padres, no les importa a ellos. Tú eres niño, tú eres tu propia autoridad y tú puedes hacer la decisión. Y si ustedes deben estar chequeando lo que le están enseñando a sus niños en la escuela. Amén. En California, una niña decidió ser un varón, le hicieron una cirugía y luego la madre se enteró. ¿Verdad? Esa es la destrucción del hogar por un sistema socialista comunista. Y entonces estoy en contra, y quiero que vean Deuteronomio 22:5. Estoy en contra que hombres que claman ser transgénero estén en competencias en el atletismo con mujeres. Es injusto. Y quiero que note lo que dice 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación o algo muy odioso es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. El otro día, cuando el pastor nos recogió, había 2 hombres besuqueándose en el parqueo del hotel. ¿Verdad? Ahora, deben desarrollar sus hijos en lo físico y en lo social. Y quiero decir eso, y ustedes padres, escúchenme, la educación sexual le pertenece a los padres y a nadie más. Amén. No le pertenece a nadie más, no le pertenece al gobierno. El gobierno puede enseñar biología, está bien, solo biología, pero ya cuando se pasa a educación sexual, no les corresponde a ellos. Y lo que se está presuponiendo cuando dicen si nos toca a nosotros, que el gobierno, ¿verdad?, es el dueño de sus hijos. Y quiero anunciarle con la autoridad de la palabra de Dios que el gobierno no es el dueño de sus hijos. Está en Salmo 127:3. Vamos a buscarlo. Salmo 127:3. Amén. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, son propiedad de Jehová. Amén. Sus hijos ni te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios, y tú meramente eres mayordomo de lo que Dios te ha encomendado como padre. Amén. Entonces hay el principio, ¿verdad?, de desánimo, el principio de diligencia, de criar los niños.
Y cuando tenemos padres ausentes, haraganes, irresponsables, entra el gobierno y se hace dueño de sus hijos. No lo permite. Y después, el principio de disciplina. Note que Dios nos ama porque Dios nos pega cuando pecamos. Hebreos 12:6. Vamos a ir un momento. Dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina. No al que odia, al que ama. Amén. Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y después quiero que noten Proverbios 3:11. Proverbios 3:11. Si voy muy rápido, para ti solo escribe la cita y escuche la palabra. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Incluso la palabra, si tú eres padre alcahuete y tú no quieres pegarle a tus hijos, tú estás en contra de la disciplina corporal, tú odias a tu hijo. Y esto está en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, el que detiene al castigo a su hijo ama. No, dice aborrece. El que detiene al castigo a su hijo odia. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tú no castigas a tu hijo, él nunca va a creer la verdad bíblica que la paga del pecado es muerte. Tú le estás enseñando a tu hijo que la paga del pecado no es muerte, ¿verdad? Cuando yo leo la Biblia que por medio de un hombre la muerte, el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Amén. ¿Verdad? Y entonces hay en la Unión Europea, que es la Unión Europea y es lo que tiene que hacer, la bestia tiene que crear algo como las Naciones Unidas, un gobierno mundial, o como la Unión Europea. Y sabe dos cosas que no permiten la Unión Europea: no permiten homeschooling y no permiten la disciplina de niños. Te digo que el gobierno totalitario, socialista, comunista, están preparando el mundo para la venida del anticristo con negar la autoridad y la supervisión de los padres en cuanto a sus hijos. Y incluso en el Antiguo Testamento, si un hijo ya tal vez 17, 18 o más joven, tal vez, era contumaz y rebelde, glutón y borracho, los padres lo traían a los ancianos a la puerta de la ciudad y dice: este es nuestro hijo, glutón y rebelde, contumaz y borracho, y no obedece nuestra voz. Y lo apedreaban ahí a la puerta de la ciudad. Y las primeras piedras tenían que tirarlo los padres. Amén. Y si en Monterrey se aplicara esa regla que realmente era para Israel, habría montículos de piedra por todo Monterrey. Amén. Entonces, disciplina, noten punto A aquí: disciplina por desobediencia, no errores. Aquí hay algo muy importante. Lo primero que es muy importante, y la mayoría de los padres y madres cometen errores en cuanto que tienen reglas sin desarrollar una relación, y eso solo crea rebeldía. Pero lo otro es: nunca castigue un niño por ser niño.
Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. ¿Verdad? Amén. Niños van a ser niños. Nunca castigue un niño por ser niño. Yo cometo tropiezos, errores en mi casa, algunas veces por accidente tumbo un vaso de agua o rompo un cristal ¿verdad? De comer, o comida se me cae al piso. Adultos cometen errores todo el tiempo, y cuando es un mero error, un accidente, no castigue el niño. No castigue un niño por simples errores, por causar una distracción. Por ejemplo, usted está mirando la tele y el niño cruza enfrente de la tele y le dan una paliza, pero si ese mismo niño dice una palabra sucia, pues es cosa del niño, se está comportando como adolescente, ¿ve? Lo que no es pecado lo castigan, y lo que es pecado es parte de la adolescencia. Alcahuete, ¿verdad? Solamente, escúcheme bien, solamente castiguen a un niño por rebelión y desobediencia. Amén. Solo castiguen niños por rebelión y desobediencia, ¿verdad? No porque te causó una inconveniencia, ¿verdad? No porque papá y mamá son perfeccionistas. Y hubo una madre que cuando era adolescente cometió impureza sexual cuando era adolescente. Ahora la madre es demasiado estricta, ¿verdad? Con mano de hierro, porque yo no quiero que pasen por lo que yo no. Hay que sea vuestra moderación conocida a todos los hombres. Uno algunas veces está haciendo penitencia por lo que hizo en el pasado, y los niños tienen que pagar los platos rotos. Y discipline por un acto específico, no ataque el carácter del niño. Por ejemplo, si un niño dice una mentira, no castíguelo por la mentira, pero no lo tache de ahí en adelante como mentiroso. Si un niño toma el ropero o de la tocador una moneda, se roba una moneda, no lo tache de ladrón el resto de su vida. Castígalo por lo que hizo, pero no lo tache, porque si sigues, le pones un apodo de mentiroso o ladrón. Entonces, entonces soy mentiroso y ladrón, ok, eso es lo que vas a tener y eso es lo que voy a hacer. Tremendo. Tú mismo es el autor del pecado, de ese pecado en tu niño, ¿verdad? Note Efesios 6:4 y dice, es un principio de instrucción, criarlos en la amonestación del Señor. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Disciplina es la vara, amonestación es instrucción bíblica. Hay que criarlos con la Biblia en una mano y la vara en la otra mano. Amén. Ahora, yo no crecí en un hogar cristiano. Mi padre era de la religión popular de América Latina y él realmente no era nada. Y mi madre era metodista, pero era inconversa. Pero una vez durante toda mi niñez me dejaron ir a una escuela bíblica de vacaciones por unos 4 o 5 días. Nunca se me olvidó, eso se quedó conmigo. Amén. Y yo creo que mi mamá solo nos llevó a la iglesia bautista 6 veces durante tal vez toda mi primaria, pero eso se quedó conmigo, y a los 14 años yo comencé a buscar al Señor. Gloria a Dios. Y eso fue lo poco que recibí, ¿verdad? Se quedó conmigo. Amén. No. Y quiero que noten en 2 Timoteo 3:14, 2 Timoteo
3:14. Dice, y desde la niñez, mire, Timoteo, allá en Listra, Eunice y Loida, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este libro, si esta noche tú estás aquí y nunca te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como Salvador personal, este libro te puede hacer sabio para la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso usamos la vara cada vez que le pega con amor, justamente, correctamente a un niño, le estás enseñando que la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No te puedes salvar a ti mismo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Uno no es salvo por ser moral, por más buena moralidad que tenga. Uno no es salvo por ser religioso. El diablo es muy religioso. Pero uno es salvo por el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios. Cristo pagó tu deuda en la cruz. Cristo murió por ti. Amén. Y ahora lo que debemos responder con arrepentimiento y fe. Amén. Arrepentíos y creer el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, mire, si estás aquí esta noche y nunca te has arrepentido de tus pecados, esta noche tendremos gente aquí con Biblias que te van a enseñar cómo ser salvo. Y si el Espíritu Santo está reprendiéndote y hablándote por medio de la palabra predicada esta noche, recibas a Cristo. Y miren, reglas sin relación producen rebeldía. Nunca castigue a un niño por ser un niño. Y niños que no son creados como Dios quiere, esos niños ahora van a quebrantar tus reglas. Pero cuando esos niños sean adultos, van a quebrantar tu corazón. Amén. Si tú no usas el amor, la vara contra tu hijo, cuando tu hijo o hija sean adultos, Dios los va a usar como una vara en contra de ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y examinar nuestro corazón.